Hola, bienvenidos a otro episodio de Ven, Sígueme. Hoy tenemos un invitado especial que ya ha compartido con nosotros en el set. Gracias, Miguel, por aceptar esta invitación. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación y encantado de estar con ustedes una vez más. ¿Y qué le parece este bloque de escrituras de Moroni? Ya finalizando el libro de Moroni. Sí, sí, son detalles muy interesantes ya casi al final del relato del libro de Mormón. eh, Hay mucha intensidad en los mensajes porque estamos viendo a un profeta que está prácticamente viviendo escondido, ¿no? Con muchas presiones, llevando registros de todo el libro con una gran responsabilidad, entonces sus palabras son muy sentidas. Ujú. Y me gusta también porque es una época donde Moroni, y en este bloque de escritura es como que ya él terminó de copilar lo que la destrucción del pueblo nefita y el pueblo jaredita, ¿no? Y ahora viene, él está en este momento solo, solo y decir como tener ese llamamiento, decir, ¿qué más tengo que escribir? ¿No? Y me encanta porque él compartió en este bloque de escrituras algo importante que él ya sabía, él vio estos tiempos y sabía, y yo le compartí a mi esposo, ¿por qué Moroni compartir estas cosas tan importantes como el bautismo, la confirmación, la Santa Cena? En un momento que quizás hubiera sido un poco más, pero él necesitaba que estas cosas fueran escritas literalmente para nosotros en este tiempo, porque él también vio la apostasía y nos vio a nosotros también. Entonces, qué interesante. Vamos a analizarlos, ¿no, presidente y Camilita? Sí, yo pensaba en un Moroni que, bueno, al tener que eh, compendiar un poco los registros de los jareditas, viendo, ¿no? Estudiando quizás, un hombre que se llenó del espíritu y tenía mucho amor por el prójimo, ¿no? Mucho, mucho amor por el prójimo a tal grado de que él empezó a ver qué pasará con esa generación que viene, ¿no? Y qué le puedo yo dejar, ¿no? ¿Qué puedo yo decir ahora que pueda ayudar en un futuro a ellos a que puedan volver a Cristo, ¿no? Era evidente que se venía una apostasía porque ya habían sido muertos todos los apóstoles, todos los seguidores de Cristo y aquellos que de repente tenían la autoridad de Dios para poder ministrar ordenanzas en ese tiempo, ¿no? Ya quedaba solo la manita persiguiendo a los pocos nefitas y matándolos, ¿no? Y se cumple que era un profeta, porque podía visualizar cómo iba a ser las cosas en el futuro. Y él dice, ¿no? Que ya no iba a escribir aparentemente más, pero dijo, no, no, me veo en la necesidad de escribir algunas cosas más. Y yo, ahora lo vemos, ¿no? Si uno visualiza una apostasía, ¿qué es lo que te gustaría enseñar o dejar? Y él empezó a enseñar sobre cosas importantísimas dentro de la iglesia, ¿no? La administración de un bautismo, de una confirmación, la Santa Cena. Él empieza a hablar cosas que son claves para que la iglesia de Jesucristo esté correctamente, ¿no? Entonces, él tenía esa visión como profeta, ¿no? Y empezó a escribir de esto cosas importantísimas. Ujú. Y también me gusta porque también él comparte algo que habla mucho del llamamiento de Moroni. Porque ¿cuál fue el llamamiento de Moroni? Era su papá que le dijo, presidente, le dijo que tenía que compilar estos anales, ¿no? Y tenía, imagínense yo tener la historia de cuánto tiempo, de los nefitas y los jareditas, o sea, eran dos pueblos importantes que hicieron convenio con Dios y yo tener, imagínense yo tener eso toda la mano y en ese momento sentir eso Moroni, ¿no? Pero también hay otra parte que me gusta porque ¿qué es sentirse solo? Solo ante un encargo tan importante que decía que mataban, los lamanitas mataban a cualquier nefita que negaba a Cristo y ponerlo en contexto actual, ¿no? ¿Qué significa yo para mí? O sea, si en un momento de que mi vida está en riesgo, ¿no? ¿Cómo podría yo negar a Cristo? Pero en esta vida obviamente no va a ser atacado, o sea, mi vida no va a estar en riesgo, pero sí mi vida espiritual. ¿En qué momento yo me podría sentir que yo estoy negando a Cristo? Pienso que cuando recibimos una confirmación espiritual de algo, ¿no? Que esté íntimamente relacionado con el Evangelio de Jesucristo y no vivir acorde con eso, de alguna otra forma empezamos a negar a Cristo. Cuando te recibimos un testimonio de que Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro Redentor, cuando entendemos y cuando la expiación, por ejemplo, tiene efecto en nuestra vida, y después de eso decidimos vivir un poco distantes de estas cosas, de alguna, en cierto nivel empezamos a negar a Cristo, ¿no? Creo que negamos a Cristo cuando hacemos convenios, como por ejemplo los que él citó aquí, ¿no? Tomar sobre sí el nombre de Cristo, sobre nosotros, que es lo que recordamos siempre en la Santa Cena.
y de pronto dejamos de hacerlo, dejamos de tomar el nombre de Cristo sobre nosotros, dejamos de recordarle siempre, de guardar sus mandamientos. En algún cierto nivel empezamos a negar a Cristo. Me gusta mucho lo que dices mencionando a que siempre se repite esto, ¿no? Tomar el nombre de Cristo en nuestras vidas, ¿no? Cómo nosotros llegamos a tomar su nombre con nosotros, ¿no? Y pensaba, y hace poco estaba escuchando un discurso, no recuerdo de quién, pero él hablaba de que tomar el nombre de Cristo es actuar como Él actuaría, ¿no? Hacer lo que Él haría, mirar a las personas como Él las miraría, ¿no? Y creo que en la iglesia hay mucho, a veces, juicio, ¿no? A veces cuando pasa alguna situación, vemos de repente, ocurre, ¿no? A veces he tenido la oportunidad de ver, ¿no? Regresaron a alguien de la misión antes de tiempo, ¿no? Y empiezan las especulaciones y el juicio, ¿no? ¿Qué habrá pasado? ¿No? O de repente, qué sé yo, ¿no? Dejamos de ver a alguien tomar la Santa Cena y empezamos, ¿no? A especular y a emitir algún tipo de juicio, ¿no? Creo que cuando decidimos tomar el nombre de Cristo en nuestras vidas debemos empezar a ver con los ojos que Él vería. Y en ese discurso se mencionaba, ¿no? Él vino y buscó a los pecadores, ¿no? Y Él se rodeó de estas personas porque Él vino por ellos. ¿Sí? Y vamos viendo que el mensaje de Moroni final tenía que ver mucho con la importancia de una iglesia, la iglesia de Jesucristo, y que en esta iglesia tendrían que efectuarse las ordenanzas necesarias para nuestra salvación. Y si bien es cierto, en estos últimos tiempos las revelaciones hablan de el evangelio centrado en el hogar, esto no significa que la iglesia no cumple un papel muy importante en nuestras vidas, justamente para recibir la administración de algunas ordenanzas, como la Santa Cena, para recibir algunas bendiciones que son propias del sacerdocio al escuchar a líderes inspirados, por ejemplo, o de ese convenio que hicimos de ser discípulos de Jesucristo, hacer lo que Él hace, y eso implica servir a otros. Y cuando vamos a la iglesia, vamos a eso también, a servir a otros. Entonces, la iglesia es muy importante. Quizás mucha gente en el último tiempo ha tratado de restarle importancia a la iglesia, ¿no? Uh, en Ven Sígueme hay la referencia de un discurso del presidente Ox del 2021, donde él habla de esto, ¿no? La importancia que tiene la iglesia, ¿no? Y hay cosas que no podemos hacer en nuestro hogar, que necesitamos ir a una iglesia porque es un mandamiento adorarle, ¿no? En su iglesia. Entonces, esas cositas me parecen súper importantes, ¿no? Que sintamos que la iglesia cumple un papel muy importante en nuestra vida. Que el evangelio va a estar centrado en nuestro hogar, sí, pero que no dejamos de ir a la iglesia a renovar convenios, a recibir ordenanzas, ¿no? A la iglesia o a un templo. O sea, eso no, nunca va a estar postergado, eso nunca va a quedar atrás, ¿no? Eso sigue siendo parte importante de la iglesia de Jesucristo. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, yo estaba pensando porque, bueno, Moroni aquí habla acerca de las oraciones en la Santa Cena y la reflexión que me viene a mí de a veces escuchamos, es tantas veces que lo he escuchado en mi vida desde niña que yo ya me lo sé de memoria, pero qué tanto significado tiene tanto lo que dicen realmente la oración de la Santa Cena y el impacto que puede causar en mí en ese momento para poder servirme como un ancla, una ayuda en mi vida espiritual, ¿no? Y como decía Camila, como ¿qué significa para mí tomar sobre sí el nombre de Cristo cada semana y recordarle siempre, ¿no? Entonces, el pensar en eso, yo estaba un día pensando qué bendición yo levantarme temprano, alistar las cosas para los niños y con mi esposo y arreglarnos y ir a la iglesia, ¿no? La verdad, desde niña he tenido la oportunidad de vivir eso, de vivir, de levantar. Y yo recuerdo así como algo jocoso y un poco como, un poquito, ¿no? Mi mamá decía, nos daba un poquito de fiebre, nos daba el panado, le digo, mijita, ya en la capilla se le va a curar todo, ¿no? Yo a veces ahorita lo miro como una manera jocosa, pero mi mamá era la fe tan importante porque ella sabía que era el momento de que todos como familia íbamos a ser enriquecidos, ¿no? Y me gusta esa referencia que usted da del Elder Oaks, porque Elder Oaks dice que, referencia también al presidente Kimball, que a veces pensamos que la iglesia muchas personas piensan que es el lugar donde me tienen que nutrir, me tienen que ayudar, me tienen que instruir, o ver la iglesia alguien que me tiene que distraer. Pero me gusta porque cuando él dice la referencia al presidente Kimball, dice, realmente es cuando pensamos eso, negramos la doctrina. El convenio que yo hice al bautizarme, decir,
de seguirle y de servir y de dar. Y de repente también por eso muchas personas se apartan cuando piensan que van a recibir, ¿no? Y se chocan de repente con debilidades de líderes, porque todos tenemos debilidades. Entonces, como digo, voy a que me sirvan o voy a ver la perfección allí y no la encuentro, me voy, ¿no? Me voy porque de repente alguien me miró mal o habló mal o hizo un juicio sobre mí. Entonces, oye, aquí en la iglesia no debería hacer eso, entonces me retiro, ¿no? Creo que el tomar el nombre de Cristo o hacer un convenio con Él a través del bautismo, yo me comprometo a servir, ¿no? No ir a ser servido, sino a servir. Y lo menciona en alguno de estos En el versículos. capítulo 6. En el capítulo 6, sí, dice en el versículo 3, y a nadie recibirán para el bautismo a menos que tomaran sobre sí el nombre de Cristo teniendo la determinación de servirle hasta el fin, ¿no? Entonces, cuando como miembros de la iglesia vamos a la capilla con la intención de servir, porque he escuchado mucho, lo he escuchado de personas muy cercanas a mí que se sientan en una clase y después tratan de huir de esa clase o no entrar o distraerse por los pasillos porque dicen, no, aburrido, ¿no? O, no es un buen maestro, ¿no? Entonces, vemos la inmadurez que hay a veces como en nosotros como miembros de la iglesia que vamos esperando que sea la espectacular clase y no voy a aportar, ¿no? Yo creo que esto con el sistema de ven, sígueme que ha sido incorporado no hace muchos años, ¿no? Se trata de que todos estudien en casa y que todos vayamos a compartir aquello que hemos aprendido, ¿no? Y esto crea un sentido de pertenencia. Yo voy a servir y aportar lo que yo he aprendido, a poder ayudar a otro hermano. Y se ve en todas las organizaciones esto. Dice en el versículo 5, ¿no? Dice, y la iglesia se reunía a menudo para ayunar y orar, para hablar unos con otros concerniente el bienestar de sus almas. Y se reunían con frecuencia para partirse el pan del vino en memoria del Señor Jesús. Era Moroni que estaba hablando de eso, ¿no? Lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Viene, tomar la Santa Cena es la parte más importante, por eso vamos a la capilla. Ni llegar tarde a la capilla, porque tenemos lo más importante es tomar la Santa Cena, ¿no? A veces me siento un poco bendecido de que en algunas oportunidades tengo que estar sentado en un rostro durante la Santa Cena y aprendo mucho de lo que visualizo de los miembros cuando toman la Santa Cena. La reverencia a veces con la que lo hacen, ¿no? El fervor que uno ve. Uno también tiene su momento espiritual, pero inevitablemente tiene que mirar a veces a la membresía y uno ve esas cosas que lo inspiran. A mí me inspira mucho ver cómo el presbítero con esa delicadeza destapa un mantel blanco totalmente, ¿no? La reverencia que le presta, ¿no? Lo sagrado que hace la Santa Cena. Ya desde ahí yo me siento inspirado. Pero después cuando veo a la gente sentada esperando que se le reparta, muchos de ellos me doy cuenta claramente están orando. Otros están tratando de enseñarle a sus niños la reverencia en el momento, ¿no? Y es válido también, porque está enseñando a un pequeñito a decirle, esta parte es sagrada, es importante. Y el niño va creciendo en eso, viendo eso y definitivamente lo incorpora en su repertorio conductual. Otros veo que están muy, muy deseosos de recibirla, los noto como con ansiedad de ya participar. Y claro, también hay un grupo que no están tan concentrados, no están tan atentos, es la parte quizás dura o difícil, pero en general me inspira mucho la reverencia. Yo no sé si a ustedes les pasa, a veces ven a la gente cuando toman la Santa Cena, están en un momento muy íntimo con el Salvador y eso a mí me inspira mucho. Eso me hace recordar lo que dice la Doctrina y Convenios, que lo referencia manual, que a través de las ordenanzas vivimos la divinidad, ¿no? Se manifiesta la divinidad, ¿no? Bueno, vuelvo a decir, ¿no? ¿Por qué Moroni? ¿No? Escribir esta parte tan importante. Me gusta porque el Elder Oaks en su discurso comparte también la experiencia de otro miembro de la iglesia que se puso la meta de llegar, saludar, de pronto darse cuenta quién está solo en la sacramental, se sienta solito, acercarse, darle una mano, o de pronto estar presto para una asignación que le dan. Y bueno, nosotros de pronto nuestros llamamientos, que podíamos magnificar mejor nuestros llamamientos. Yo soy maestra de escuela dominical, ¿cómo podría ser una muy buena clase de escuela dominical? Pero también si no tenemos, yo algo que le digo yo a mi esposo, me encanta aportar mucho en las clases de la escuela dominical, ¿no? Me encanta, a mí me gusta mucho, porque me prepara y me gusta que entre todos, como dice la escritura, ¿no? En Moroni, para nutrirnos, para el bienestar de todos nosotros, porque es para el bienestar de uno y el otro. Y el Drows describe esto, la importancia de la iglesia, de asistir a la iglesia, incluso en la primera parte del mensaje habla a todos.
en una época que llegó la pandemia que decía que la gente ya ni, que volvieran a sus mezquitas, que volvieran a sus sinagogas, que volvieran, porque según un estudio dice que las familias son más fortalecidas y que es más fácil crear a los hijos dentro de una iglesia, donde nuestros hijos saben que pueden tener amigos en sus mismos principios y valores. Como me gustó, me llamó la atención, hasta tu esposo, tu esposa pueden tener amistades que compartan los mismos valores y principios, ¿no? Vino algo a mi mente ahora que estuve leyendo hace poco que decía Alder Uchtdorf. Él estaba hablando sobre las nuevas generaciones y me llamó mucho la atención. Permítame leer, es un párrafo breve. Dice, muchas familias y unidades de la iglesia tienen maravillosas tradiciones de oración, de estudio de escrituras, de adoración en el día de reposo, de conferencias, de actividades de servicio, de viajes al templo. Conforme alentemos a nuestros hijos y jóvenes a tener esas experiencias, también necesitan saber por qué hacemos todas esas cosas. Sin nutrir las raíces de la fe en Cristo, las tradiciones no serán suficientes por sí solas. Y yo veo a veces con mucho entusiasmo que los padres están tratando de que los hijos hagan las cosas, ¿no? Que venga a la iglesia, que tome la Santa Cena, que reciba el sacerdocio arónico. Pero a veces no nos tomamos el tiempo para explicarles por qué. Que yo creo que es lo que Moroni visualizó cuando vio la apostasía y quería que estén claras los asuntos de la iglesia, las administraciones, las ordenanzas. Necesitamos que las familias y nuestros hijos sepan por qué. Yo venía conduciendo hoy con mi hijo y pasamos por el templo. Me dice, papá, es la primera vez que pasamos por el templo y no entramos. Está próximo a cumplir 12 años. En enero pasa el sacerdocio. Y ya hemos hablado, ¿no? De que vamos a ir al templo el segundo sábado de diciembre para hacer bautismos y confirmaciones. Y él me preguntó, vamos a entrar, y sí, pero no sé por qué. Y me acordé de esto. Y está enlazado. Y empecé a explicarle. Empecé a explicarle una vez más qué es el sacerdocio, qué le va a permitir el sacerdocio, qué le permite ahora poder ingresar al templo. Le expliqué qué es un bautismo, qué es una confirmación y cómo es por nuestros familiares fallecidos. Entonces sentí paz, de que no solamente estoy pidiéndole que repita cosas que yo hago, sino que le estoy explicando el significado, ¿no? Que no son simples tradiciones, sino que son cosas esenciales para nuestro espíritu. Sí, qué importante lo que usted acaba de decir, porque quizás eso es lo que el mensaje que quería hacer Moroni. Y bueno, recuerdo hace un tiempito también hablando del por qué y ahora hablando con nosotros como adultos. Recuerdo un mensaje que leí de una leona, de una historia de una hermana que tenía todos sus niños chiquiticos. Y entonces, claro, para una mamá, levantarse temprano, alistar pañales, alistar comida, desayuno, cambiarse uno, ir uno medio arreglado porque uno quiere ir bien arreglado, todo esto, ¿no? Empezar eso. Y a veces llegamos y vemos a estas madres que de pronto están correteando con sus hijos alrededor de la capilla porque no quieren entrar a la sacramental, porque no quieren entrar a la primaria. Y al final me gustó algo que me tocó el corazón. Dijo, nunca dejen de hacerlo, porque nosotros estamos formando esa tradición, ¿no? Obviamente enseñándoles el porqué, pero también el espíritu. Quizás mi mamá en ese momento de decir, mi hijita ya se va a curar de la gripa o qué sé yo, mi mamá me enseñó algo a mí, qué tan importante, obviamente no me voy a ir en camilla a la capilla, pero sí, hija, es lo más importante que puedes hacer, ¿no? Y estas mamás que no dejen de hacerlo, porque, qué pereza, ¿para qué voy? Ni a la sacramental ni a la sociedad de socorro, ¿no? O al sacerdocio, Que etcétera. nuestros hijos lo entiendan y lo comprendan parece a veces una tarea titánica, ¿no? Pero ya que estamos en BCM del libro de Mormón, 3 referencias rápidas del libro de Mormón, de padres tratando de enseñar a sus hijos, leí cuando habló a sus hijos, puntualmente a Labán y Lemuel, que eran rebeldes, que eran desobedientes. Nefi narra esto de una manera bien interesante. Él dice que su padre les habló con todo el tierno sentimiento de un padre. A pesar de que ellos están siendo rebeldes, desobedientes, le habló con todo el tierno sentimiento de un padre. Cuando Enos narra su conversión, también en el libro de Mormón, él dice que su conversión viene porque las palabras que frecuentemente había oído hablar a mi padre en cuanto al gozo de los santos penetraron mi corazón profundamente. Notemos el detalle que él dice, las palabras que oía mi padre. No los gritos, no los empujones, no los insultos, no, las palabras que oía frecuentemente a mi padre. ¿Y qué palabras eran? En cuanto al gozo de los santos. Su padre le hablaba de cuán bendecidos y gozosos se sentían por vivir el Evangelio. Y tenemos a Alma, Alma Padre, que por su hijo, ¿qué hizo? Oró, ayunó. Cuando el ángel se presentó a su hijo, le dijo, estoy aquí para responder las oraciones de tu padre. Entonces,
ya que entramos en ese terreno de no hacer solo tradiciones, sino que nuestros hijos comprendan las ordenanzas y aquellas cosas que son importantes para nuestra salvación en la iglesia, les hablamos con todo el tierno sentimiento de un padre, les hablamos frecuentemente sobre el gozo del Evangelio y, por supuesto, oramos y ayunamos por ellos. Y cuando digo oración, hablo también de ir al templo, ¿no? De las oraciones en el templo. Y esas cosas a veces hacen que de pronto para nuestros hijos las cosas tengan más significado, sientan el Espíritu, sean tocados por el Espíritu. Sí. Gracias, hermano Serrano, por tener la oportunidad de estar aquí con nosotros y compartir y hablar de lo que realmente Moroni quiso enseñar a nosotros, ¿no? Que podamos entender que la iglesia cumple un papel muy importante para nosotros, para nuestra vida, que él vio esto y que tenemos que enseñarlo y aplicarlo. Y como me encantó el principio que usted dijo, enseñarle realmente a nosotros, nuestros hijos, el por qué. Es que es una generación que necesita saber el por qué y que estemos preparados para ello, pero que más también enseñar es que también ellos puedan sentir lo que sentimos, el gozo de vivir el Evangelio de Jesucristo en nuestras vidas. Entonces, agradecemos nuevamente la presencia, la participación, y a ustedes también les invitamos a que sigan participando, sigan estudiando el Ven Sígueme y que también puedan suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.